perdón. ¿Ahora? Ya sé, ajá. Ok. Bueno, entonces la segunda parte sobre bit, ¿no? Perfecto, perfecto. Vamos a ver. Ya están entrando los conectores. ¿Sí? Vamos a ver unos momentos. 16 años. ¿Cómo está ahorita el sensor? De cantidad de camas. Tenemos 6, 12. No hay muchos, como 18 más o menos. Está perfecto. Bajo. Está perfecto. Está más fácil así como para interactuar. Dame un segundo. Ahorita ya solo. Ya listo, va a quedar ahora. Ok. Vamos a dejar 2 minutos. Dale. Ok, vamos comenzando para ser puntuales, ¿verdad? Ok, a las 3. Ok. Comenzando. Un momentito. Hola, muy buenas tardes. Quiero agradecerles a todos y cada uno estar acompañándonos y bueno, pues en esta ocasión tenemos pues, una invitada de lujo. Quiero agradecerle a la doctora Gabriela César Méndez de México, que nos va a nos va a compartir su expertise y experiencia en el manejo de trombos y cáncer, cáncer, ¿verdad? ¿verdad? Un Un tópico de tópico de suma suma importancia y importancia que y ha que ha generado obviamente muchas muchas discusiones discusiones y y foros. foros. La La sesión sesión va va a a estar estar dirigida dirigida por el doctor Álvaro Álvaro Chamorro, Chamorro, jefe de jefe de cuidados cuidados intensivos, intensivos, y y bueno, bueno, como como previamente previamente les les he he comentado, comentado, al al final final las las preguntas, preguntas, respuestas, respuestas, algún algún comentario, comentario, utilicen utilicen el el icono icono de de question and question and answer, y si answer y alguien si alguien quiere quiere opinar, opinar, levante la levante mano la para mano que para la que lo habilitemos. habilitemos. Doctor Doctor Chamorro. Chamorro. Muy buenas tardes. Le agradecemos inmensamente a la doctora Césarman por otorgarnos el privilegio de acompañarnos esta tarde, un tema importantísimo. Y de paso, pues yo creo que podríamos ver y tocar un poco algo de trombosis y COVID, que es lo de moda ahora, tristemente. Pero eso quedará pues a criterio de la doctora. Yo creo que empezamos en honor a la puntualidad. Así que adelante, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Y solo quiero darles, perdónenme la interrupción, para que
tengamos idea de quién se trata, la doctora Cesarman trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México. Ella hizo un fellow clínico en hematología y oncología en el New York Presbyterian en el Weill Cornell University Medical Center. Es cofundadora y miembro del Comité Científico de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia y ha organizado innumerables eventos a nivel mundial que tienen relación con el tema de la trombosis y la hemostasia. Ella es representante por México en el Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis. Gracias, doctora. Bienvenida. ¿Me pueden permitir compartir pantalla? Y obviamente el privilegio es mío. Lástima Listo, que no puedo estar un ahí momento, doctora, un momento. conociendo Nicaragua. A ver, me dicen cuándo puedo Listo, doctora, listo. acá. Un segundo. Ok, listo. Entonces, voy a hablar de dos cosas. Una, la profilaxis en COVID, porque hay muchos artículos recientes acerca de qué hacer con la dosis de profilaxis, y terapéutica o dosis estándar. Y entonces, creo que es un buen momento para discutirlo. Y después hablamos un poquito sobre el síndrome de trombosis y trombocitopenia, si están de acuerdo. Pero voy a aprovechar, porque como es el Día Mundial de la Trombosis, y hacemos como toda una semana y a veces un mes para recordar que existe la trombosis y hacer un poco de concientización. Entonces, antes de eso, porque sí quiero decirles un poquito del Día Mundial de la Trombosis, pero acabamos de tener el Congreso de SOMET, de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, hace 2 semanas. Los que estén interesados en, de forma gratuita, recibir un link para que puedan entrar y ver todas las pláticas que van a estar hasta finales de mes. Hay unas muy buenas, vale muchísimo la pena. Entonces podrían mandarme un WhatsApp o, o a través del doctor Bacon o el doctor Chamorro. Si me mandan la información, yo les puedo mandar el link. ¿Ok? Vale la pena. Muchas pláticas en español, algunas en inglés, no también traducidas, pero vale la pena. Y entonces ayer, que fue el 13 de octubre, el día en que nació Rudolf Virchow, es cuando se celebra el Día Mundial de la Trombosis. Y una de las cosas como muy emocionantes es que hay muchísimas gentes, muchísimos países participando. Este año son más de 3,000 grupos, y grupos que pueden ser muy pequeños hasta sociedades enteras, ¿no? Entonces son realmente miles de gentes haciendo como promoción de qué se trata la trombosis, y dentro de la parte académica, pero también dentro de la parte de pues, pacientes, ¿no? Y familiares. Y una de las cosas que hicieron ayer, y bueno, han hecho casi cada año, pero ayer se iluminaron las cataratas de Niágara, tremendo, debe haber sido increíble estar ahí, pero rojo por sangre de arterias, azul por venas. Este es un monumento en México, el Monumento a la Revolución, y en Brasil, obviamente, el estadio de fútbol, ¿no? Las prioridades. Entonces, ahí en México, cuando vas pasando por el instituto, por cancerología, todo el mundo ahí en los pasillos dice, ojo con la trombosis. Y ese ojo con la trombosis viene por este niño que se llama Lian, que tuvo una trombosis en el sistema nervioso central, que él describe muy bien. Y la razón por la que se los pongo, obviamente este niño no tuvo COVID y no tuvo una trombosis ni trombocitopenia por la vacuna, pero sí tuvo trombosis en el sistema nervioso central, y que es muy parecido a lo que pasa cuando tienes trombocitopenia y trombosis por la vacuna. Entonces vale la pena que escuchemos qué es lo que se siente tener una trombosis, ¿ok? Gracias a este niño es que todos estamos haciendo así, ojo con la trombosis. Si no se oye, me avisa. ¿Qué sentías cuando te dio la trombosis, Liam?
Sentía dolor de cabeza de un lado, sentía que no podían caminar, sentía mucho dolor, el medicamento antes no me lo paraba, era unas 4 o 10 horas a la que me daba el dolor, pero cuando vinimos acá a México ya me venía constante. También me molestaba la luz, el ruido y otras cosas. Y luego cuando te dieron el medicamento, ¿cómo te sentiste? Ya mejor. ¿Y ahorita cómo te sientes? Bien. Ok, muy bien, Liam. Ojo con la trombosis. Bueno, un niño precioso. Ok, entonces vamos a empezar con el tema que es la profilaxis, ¿ok? Y antes de hablar de profilaxis en COVID, podemos hablar de profilaxis. ¿Qué hacíamos antes de que hubiera COVID? O sea, profilaxis en pacientes que no tenían COVID, ¿qué hacíamos? Y entonces, la profilaxis antitrombótica puede ser cuando estás en el hospital o cuando sales del hospital, puedes dar una profilaxis extendida. Y la pregunta es, ¿sirve o no sirve? Hablando de pacientes no COVID, ¿ok? Y entonces, si tú tomas a los pacientes que ingresan a un hospital y les aplicas una de las escalas de riesgo, Padua, Caprini, Improve, la que uses, ¿no? Y tomas a los pacientes que tienen alto riesgo de tener una trombosis y les das heparina, entonces puedes reducir el riesgo de trombosis en pacientes médicos se refiere a pacientes que no entran para una cirugía, en 50%, y puedes reducir el riesgo de trombosis en cirugías ortopédicas en 80%. Entonces, obviamente es útil y yo creo que la mayor parte de las personas dan profilaxis, obviamente en alguien que no tiene riesgo alto de hemorragia, ¿no? ¿Y qué haces cuando el paciente se va de alta? ¿Le das o no le das profilaxis? Y bueno, en cirugía ortopédica y en cirugía abdominal extensa, en pacientes con cáncer, cirugías oncológicas, está aceptado que sí necesita el paciente profilaxis extendida, ¿no? A veces hasta 4 semanas. Pero, ¿qué pasa con los pacientes que están hospitalizados y se dan de alta, pero no se operaron? Son pacientes, de nuevo, médicos, ¿no? No quirúrgicos. Y entonces, hay 5 estudios prospectivos que ven si funciona o no, si vale la pena o no dar profilaxis en estos pacientes. Entonces, uno es con enoxaparina y todos los demás son con inhibidores directos del factor 10 orales. Todos son a dosis profilácticas. Y como pueden ver, va desde 28 días hasta 45 días. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ven? Bueno, antes de esto, nada más para recordarnos a todos, dentro de la coagulación, finalmente la trombina se convierte, perdón, la protrombina, que es el factor 2, se convierte en trombina, ¿no? Para que se genere trombina y esta convierta fibrinógeno en fibrina, tienes varias vías, ¿no? Pero la vía extrínseca, que es la vía del factor tisular, que es esta molécula transmembrana, ¿no? Esta se le llama vía extrínseca, y tienes la vía intrínseca, que es la que comienza con los factores de contacto, que es el factor 12 y el 11, ¿no? Esto va a ser importante un poquito más adelante cuando hablemos de inmunotrombosis, entonces para que lo tengan como fresco. Y entonces estas dos vías llegan al factor 10, que es la vía común, y hay inhibidores de factor 10. Entonces, todos los que se apellidan Xavan, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban, todos estos que tienen la XA de 10 activado, inhiben al 10, y el dabigatran inhibe al 2. Realmente no, o sea, los estudios que se han hecho de tratamiento extendido para pacientes que salen del hospital se han hecho con estos de arriba, ¿no? Con los anti-10. Entonces, ¿qué ventajas tiene dar profilaxis en estos pacientes? Bueno, pues sí disminuye el riesgo de trombosis, te lo baja de 1.2% a 0.8%, o sea, te lo baja 40% ¿no? En números relativos, pero te duplica el riesgo de hemorragia, ¿no? De 0.3 a 0.6. Entonces, realmente no se utiliza, ¿no? A menos de que
obviamente medicina personalizada, encuentres pacientes con muy alto riesgo de trombosis. Entonces, en pacientes que no tienen COVID, se van a la casa y si son pacientes médicos, en general no les das anticoagulación, ¿no? ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un poquito de inmunotrombosis porque es muy importante para COVID. Y un como concepto interesante es que en pacientes que no tienen COVID, pero también tienen inmunotrombosis, que normalmente son pequeñas trombosis que se generan in situ, en general es en el pulmón, y es secundario a una infección bacteriana, una infección viral. En estos pacientes, en terapia intensiva, se ha intentado aumentar la dosis de heparina y no ha funcionado. Entonces, en pacientes no COVID, no, el tratamiento es como profilaxis, o sea, más que tratamiento, la profilaxis es con dosis estándares de heparina para evitar que hagas trombosis en las piernas, ¿no? Si estás en terapia intensiva o por catéter, pero no disminuyes el riesgo de inmunotrombosis. Y brevemente, ¿qué es inmunotrombosis? Me encantó este artículo publicado este año, hace poquito tiempo. Y la inmunotrombosis, en la inmunotrombosis hay activación de monocitos, de leucocitos, de plaquetas y de complemento, ¿sí? Y todo esto acaba por activar la coagulación. Entonces, cuando tienes un patógeno, por ejemplo, SARS-CoV-2, ¿no? En este caso, este virus, pero puede ser cualquier otro, los monocitos tienen receptores que detectan secuencias en esos patógenos, ¿ok? Y entonces se activan los monocitos y pasan varias cosas, pero entre esas cosas que pasan, dos que son importantes para inmunotrombosis es, uno, se expresa factor tisular que normalmente está inactivo en la membrana, entonces se activa el factor tisular. Y ese factor tisular está no solamente en los monocitos, sino en las micropartículas, estas son bolitas blancas, las micropartículas que derivan de los monocitos, que traen las proteínas que están en la membrana, también tienen factor tisular. Entonces el factor tisular empieza la coagulación por la vía extrínseca, ¿no? Y ahí se empieza a formar trombina. Luego, por otro lado, los monocitos también, al detectar el patógeno, activan el inflamasoma, y el inflamasoma hace que se generen citocinas que son proinflamatorias. Entonces, ya tienes un ambiente proinflamatorio, se empiezan a activar las células endoteliales y también los leucocitos. De los leucocitos, los polimorfonucleares, ¿no? Estos son muy importantes en la inmunotrombosis porque lo que hacen es que generan nets o redes, ¿no? Entonces tienes esta netosis en donde el DNA de la célula se sale, ¿no? Del neutrófilo, no necesariamente se muere el resto de la célula inmediatamente, pero bueno, entonces lo que tienes son el DNA, las bandas estas de DNA, y tienes histonas, tienes mieloperoxidasa, y tienes, por ejemplo, directamente el DNA, las NETs en sí, activan el factor 12. Entonces, estás activando la vía de contacto, que es la vía intrínseca, que genera todavía más trombina, y también estás activando la vía del factor tisular. Por otro lado, se atrapa el factor de von Willebrand, que atrapa plaquetas. Acuérdense que las plaquetas tienen receptores para von Willebrand, y la trombina que se está generando activa las plaquetas que ya están ahí en el sitio de la inflamación, que en el caso de COVID, pues es todo el endotelio pulmonar, ¿no? Una vez activadas las plaquetas, también generan micropartículas que activan sitios que no están solamente ahí, sino sitios a distancia, ¿no? Entonces, esto es así, también se activa el complemento, ¿no? Por los patógenos, y esto es como a grosso modo la inmunotrombosis. Ahorita vamos a ver por qué vale la pena discutirlo. Entonces, hablando ya de COVID, podemos hablar de pacientes en casa que están sintomáticos, que la verdad es que es muy diferente lo que pasa en Estados Unidos, que por lo menos lo que pasa en México, no sé en Nicaragua, pero los pacientes en México,
podrían estar, la verdad es que necesitarían muchos de ellos estar hospitalizados, pero no, o no hay lugar, o les da miedo entrar al hospital, o pasan cosas, pero están con oxígeno en casa, ¿no? Mientras que en otros lugares realmente están sintomáticos, pero están muy tranquilos, ¿no? Luego vienen los pacientes hospitalizados graves, que son los que están en piso, y luego los críticos, que están en la unidad de terapia intensiva, y luego qué pasa cuando se van de alta. Entonces vamos a hablar de estos, de los que están hospitalizados. ¿Ok? Ahora, todas las guías, yo creo que están todos de acuerdo. Digo, me imagino que casi todos están empapados en el tema, entonces me da un poquito de pena como repetir cosas, pero bueno, nada más. Todos los pacientes que están hospitalizados con COVID requieren profilaxis antitrombótica, todos, excepto si estás sangrando, ¿no? O si tienes muchísimo riesgo de sangrado, o si tienes plaquetas muy bajas, ¿no? Menos de 25,000. Pero si no tienes mucho riesgo de hemorragia, o si no tienes hemorragia activa, entonces todos los pacientes tienen que recibir profilaxis. ¿Y por qué? Porque por alguna razón este SARS-CoV-2 tiene más riesgo de provocar trombosis que la mayor parte de las otras infecciones virales y bacterianas, ¿no? Esto es el año pasado, exactamente hace un año, se publica este estudio en donde juntan 66 estudios diferentes viendo la prevalencia de trombosis, y puedes tener trombosis desde 9% hasta 40% de los pacientes, y eso depende de si los estás estudiando cuando están en piso o cuando están en terapia intensiva, y de cómo los estudias, porque hay varios grupos que a todos los pacientes les hacen ultrasonido llegando, por ejemplo, y a través del tiempo que están hospitalizados. Entonces, de eso depende la incidencia de trombosis. Y una cosa interesante es, bueno, primero, y esto se repite estudio tras estudio, también en el 2021, casi 1 de cada 5 pacientes con COVID que está en terapia intensiva va a tener trombosis. Y tienes más tromboembolia pulmonar que trombosis venosa profunda. Ahora, una pregunta para ustedes es, si tú tienes trombosis segmentaria o subsegmentaria por tomografía, ¿ustedes lo considerarían como tromboembolia pulmonar o como inmunotrombosis? Les dejo como 5 segundos para pensarlo. ¿Alguien quiere decir? De pronto me parece que podría ser más, los vasos pequeños me parece que podría ser más un evento inmunotrombótico. Sí, exacto. Según, como que el grupo de trombosis de Inglaterra con Beverly Hunt son los que empezaron a decir, ¿saben qué? Estas microtrombosis que no se ven ni por tomografía, estos seguros son inmunotrombosis, es trombosis in situ, ¿no? Pero ¿qué pasa con, bueno, estas trombosis grandes, ¿no? De arterias principales, sí, lo más probable es que sean tromboembolias pulmonares, pero ya que entras a las áreas de las arterias segmentarias y subsegmentarias, para el grupo de UK trombosis, ¿no? De trombosis de Inglaterra, estas son inmunotrombosis. Y entonces ahí viene la idea de si dando anticoagulación, si das anticoagulación terapéutica, podría ser que disminuyas el riesgo de unas trombolias pulmonares, pero no queda claro si puedes disminuir el riesgo de microtrombosis. Entonces, posiblemente por esto, en terapia intensiva, como vamos a ver, no sirve subir la dosis de anticoagulantes. Probablemente ya sea demasiado tarde, ¿no? Realmente necesitas darlo un poquito más temprano. Nada más para hacer énfasis en que a veces son áreas extensísimas de microtrombosis. Entonces, ok, si quedamos que todos los pacientes hospitalizados requieren profilaxis, ok, pero ¿qué dosis? ¿No? Pregunta. Entonces, en terapia intensiva, ¿darían dosis estándar o dosis terapéutica? No tiene que contestar, pero sí pensarlo. Y si estás en piso, requieres oxígeno, pero no tienes que estar en terapia intensiva, dosis estándares o dosis terapéuticas, ¿ok? Y eso es básicamente como la conclusión de la plática, ahorita vamos a ver.
Esto, tomé esta idea, la modifiqué un poquito de Susie Shapiro, que acaba de presentar hace unos días en el Congreso de UCA Trombosis. Es una manera como de sintetizar todos los artículos que son prospectivos, aleatorizados, multicéntricos, que ya están publicados. Y lo que está en verde son los que sí tuvieron un beneficio y los que están en rojo son los que no. Y entonces son estudios que comparan dosis terapéuticas con dosis estándares o con el estándar de tratamiento para ese lugar, porque hay lugares que ajustan la dosis a peso, o comparas dosis intermedias con dosis estándares, o de una vez incluye aquí los antiplaquetarios. ¿Ok? Entonces, en terapia intensiva, si tú ves los estudios que comparan terapéutica con dosis estándar, son 3 estudios que tienen la misma plataforma y que se publicaron juntos, pero son 3 grupos diferentes. Se publicaron en el New England y el REMAP-CAP, el ACTIV-4 y el ATTAC. Y ninguno de estos encontró que tenía beneficio dar dosis terapéuticas. Es más, sí bajaba un poco la trombosis, pero aumentaba el riesgo de hemorragia mayor. Entonces, no, al final de cuentas, el balance era que no valía la pena subir la dosis. El HEP-COVID es un artículo que salió hace como 3 días. El primer autor es Alex Spiropoulos y vamos a hablar un poquito más del HEP-COVID, pero lo importante es que tanto estos 3 como el HEP-COVID en piso, en pacientes no críticos, sí tiene ventaja. O sea, sí es mejor dar dosis terapéuticas que dosis estándares, ¿ok? Cuando salió el estudio en el New England, salió un editorial del doctor Tencate, en donde dice que no está tan seguro que esta ventaja sea definitiva para estos 3 estudios. Ahorita les digo por qué. Pero no incluyen este estudio porque pues acaba de salir. Ahora, dosis intermedias, está el estudio Inspiration, donde las dosis intermedias no fueron mejores que las estándares. Aquí incluyó rivaroxaban, no fue con heparina, fue rivaroxaban a dosis profilácticas comparado con dosis estándares de heparina, y el rivaroxaban tuvo más hemorragia, entonces el rivaroxaban no funciona, ¿okay? Para estos pacientes. Y luego los antiplaquetarios, ni en terapia intensiva ni en piso, en estos 2 estudios han funcionado. Que hay un montón de estudios más que están haciendo. Entonces, por ejemplo, este es el Inspiration, en donde dosis intermedias de enoxaparina versus dosis estándares, realmente no hay diferencia. Este es el estudio nuevo, el de Alex Spiropoulos, y es demasiado bueno para ser cierto. Y yo creo que lo que pasa es que son muy poquitos pacientes, entonces yo creo que esa va a ser la crítica, pero es un estudio en Estados Unidos, es multicéntrico y tienen 136 hombres, 117 mujeres, y la manera en la que los escogen, tanto en terapia intensiva como en piso, es que tienen que tener dímeros D por arriba de 4 veces el valor de tu laboratorio, ¿no? Dímeros D puede ser más de 250 o más de 500 dependiendo de tu laboratorio, ¿no? O incluso dependiendo del kit que usas, puede variar. O si tienes un score de SIC de más de 4, ¿ok? Es uno u otro. Y entonces lo que hacen es que o les dan dosis terapéuticas o les dan estándar de tratamiento estándar, ¿no? O sea, dosis, por ejemplo, enoxaparina 40 miligramos, ¿no? Diarios. Ahora, si tenían depuraciones de creatinina por abajo de 30 mililitros por minuto, bajaron la dosis. Entonces, en lugar de dar dosis completas, 1 miligramo por kilo cada 12 horas, daban 0.5 miligramos por kilo si la depuración estaba entre 15 y 30. ¿Ok? Y lo que querían ver es si dar dosis terapéuticas disminuye el riesgo de trombosis venosa, arterial o muerte de cualquier causa. Y lo que ellos vieron es que para estos 3 juntos, si tienes dosis estándar, 41.9, casi 42% de los pacientes tuvieron alguna de estas 3 y solamente 28.7 de los que tenían dosis terapéuticas. Entonces, vamos a ver un poquito más a fondo estos 28 y este 41.
Y entonces, este es el 28 del 41, pero ¿qué son? Bueno, pues trombolias venosas sí disminuyó de 28% a 11% si das dosis terapéuticas. Trombosis arteriales se quedaron igual. La muerte sí se redujo de 25 a 19.4%, ¿ok? Y le estamos pidiendo a un anticoagulante que no solamente disminuya el riesgo de trombosis, sino que disminuya el riesgo de muerte. Cuando divides estos grupos en los que estaban en piso y los que estaban en terapia intensiva, es muy parecido a lo que encontraron en los estudios de RIMAP-CAP, en donde en terapia intensiva no sirve. Si ven 55 contra 51, realmente no tiene ninguna ventaja aumentar la dosis en terapia intensiva, pero en piso la diferencia es bastante bárbara, de 36% baja a 16% el riesgo de tener cualquiera de estas tres cosas, ¿no? Entonces, está bastante impresionante, pero de nuevo, si ya vas dividiendo a los pacientes, pues acabas con pocos pacientes en cada grupo. Hay otro estudio que se llama RAPID, que no se los puse porque no se ha publicado todavía, está como en preprint, y en ese estudio sí se vio una ventaja en sobrevida global también con dosis terapéuticas. La hemorragia mayor, aunque la P no es significativa, subió de 1.6 a 4.7, sobre todo en estos pacientes de terapia intensiva. Esto es nada más porque como estamos hablando de dímeros D y a veces no todo el mundo tiene claro qué son los dímeros D, el fibrinógeno que está circulando, que está inactivo, de pronto cuando está cerca de trombina, la trombina corta dos pequeños fragmentos del fibrinógeno que se llaman fibrinopéptidos y entonces ya lo que te queda es una fibrina, ¿ok? Y la fibrina va formando, que es un monómero, va formando polímeros de fibrina y estas regiones verdes se llaman regiones D y la central se llama E. Pero si ven, se junta una región D de un monómero con otra región D de otro monómero. Después entra el factor 13 y estabiliza toda la molécula y cuando entra la plasmina y empieza a cortarlo, entonces se forman fragmentos de diferentes tamaños, pero que tienen estas dos regiones D pegadas. Entonces le llamamos dímeros D a esto y a esto y a esto. Realmente le llamamos dímeros D a todos o productos de degradación de fibrina. Entonces estos son los que se elevan cuando hay activación de la coagulación. Y hay, pero tiene que haber depósito de fibrina para que entonces se pueda degradar. Entonces te está diciendo que se formó el coágulo y que se está degradando, ¿no? Bueno, entonces como conclusiones en terapia intensiva, con estos estudios, con esta misma plataforma, lo que se concluye es no incrementar la dosis terapéuticas en terapia intensiva. Lo mismo concluye el HEP-COVID. Tampoco funciona incrementar dosis intermedias. Ahora, las dosis intermedias son como inventadas, ¿no? Porque no hay como mucha información de qué tan útiles sean en pacientes no COVID, ¿no? Y no, hasta ahorita no hay beneficio usando antiagregantes. Las guías NICE que se publicaron apenas en octubre, el 4 de octubre, discuten mucho y piensan, como que los que las escriben piensan más o menos parecidos al doctor Tencate sobre estos tres estudios, el REMAP-CAP, ACTIV-4 y el ATTACK, porque lo que dicen es que casi el 15% del grupo que tenía que haber recibido dosis terapéuticas no las recibió, y uno de cada 4 pacientes que tenía que haber recibido dosis estándares recibió dosis intermedias. Entonces significa que los resultados de estos estudios son poco claros y es por eso que no todo mundo decidió empezar a tratar, ¿no? Tratar pacientes con dosis terapéuticas. Otra cosa importante es, esto no es para que lo lean necesariamente, pero es lo que está arriba son medicamentos, heparina no fraccionada, bajo peso molecular, dosis terapéuticas, profilácticas, etcétera. Son otro tipo de anticoagulantes. Lo que está aquí a la izquierda son diferentes enfermedades y las bolitas son los pacientes, si están en verdes, que sí se incluyeron pacientes y si están en rojos, que no se incluyeron. ¿Ok? Este es un metaanálisis de todos estos estudios y los que están chiquititos, que no se pueden leer para nada, son el nombre de los estudios. Pero aquí lo importante es que, por ejemplo, tienes una mujer embarazada, está en piso y dices,
estos estudios dicen que hay que darle dosis terapéuticas. Bueno, quién sabe, porque están en rojo, las pacientes embarazadas no se estudiaron, no se estudian pacientes con hepatopatía, ¿ok? Y así, ¿no? Entonces, sí hay que, o sea, en general la idea es que probablemente sí sean mejores, pero hay que personalizar. Entonces, en conclusiones de piso, pacientes en piso, por estos 2 estudios, o sea, 3 estudios juntos más el HEP-COVID, sí considerar dar dosis terapéuticas. Ay, pero no en UTI, perdón. En pacientes que no están en terapia intensiva, este es un error. Y no dar antiagregantes porque no sirven tampoco cuando los das si los pacientes están en piso. Ok, y luego, ¿qué haces cuando ya se van de alta? ¿No? Y entonces, las guías de ACCP habían definido que si el riesgo de trombosis en COVID es mayor de 1.8% al mes, valdría la pena dar profilaxis porque compensaría por el riesgo de hemorragia. Pero entonces el estudio, por ejemplo, de King's College en Inglaterra, en su grupo, casi son como 600 y pico de pacientes, si no me equivoco, la incidencia de trombosis fue 0.48, fue muy baja. Entonces ellos dicen, no, no hay que dar profilaxis. Pero el grupo de Susie Shapiro, que también es de Inglaterra, en su hospital, la trombosis sintomática fue en 2.8% a 42 días. Entonces, en este grupo, pues sí valdría la pena dar profilaxis. Y si son pacientes que estuvieron en terapia intensiva, el riesgo es de 16%. ¿Qué hay de datos locales en Latinoamérica? ¿No? Porque realmente va a variar muchísimo dependiendo de la población y a qué tipo de pacientes mandas a la casa, ¿no? Y valdría la pena, pues, tener estudios en todos lados, ¿no? En todos los países, pero este estudio brasileño, que nada más les voy a decir cómo está el estudio, todavía no está hecho el estudio, todavía no tenemos los resultados, pero es un muy buen estudio, se llama el estudio Michel, son 14 sitios en Brasil, invitaron también al doctor Spiropoulos a participar, y lo que hacen es, toman pacientes que estuvieron hospitalizados y que tuvieron o una escala de improve por arriba de 4, o un improve entre 2 y 3, pero que tienen dímeros de por lo menos 2 veces por arriba del basal. ¿Ok? Y todos estos pacientes tuvieron que haber recibido profilaxis, pero con dosis estándares. Pacientes que tenían dosis terapéuticas o intermedias no están incluidos. Y van a tener 320 pacientes, creo que ya van bastante avanzados. Y lo que van a hacer es que una vez que están en casa, o les dan rivaroxabana dosis profilácticas, que son 10 miligramos diarios, por 35 días, más o menos 4, o no les dan anticoagulantes. Y esto va a ser muy interesante porque vamos a poder saber cuál es la incidencia de trombosis en esta población, si sirve o no rivaroxaban, y la verdad es que va a estar muy bien hecho porque a todos los pacientes les van a hacer un ultrasonido Doppler y un angiotac al día 35. O sea, es tremendo, no sé, lo están haciendo con buenos fondos, ¿no? Y va a dar resultados importantes. Esta es la escala Improve, que bueno, la pueden encontrar en cualquier lado. Entonces, más de 4 puntos o más de 2 o 3 puntos y los dímeros al doble. Y estos nada más para enseñarles son, dependiendo del tipo de tratamiento, son los estudios que están ahorita corriendo. Entonces, si son heparinas, si es tratamiento fibrinolítico, anticoagulantes directos, aspirina, etcétera. ¿Y cuántos estudios tienes para pacientes que antes, o sea, están sintomáticos, pero no han entrado al hospital, pero sí tienen COVID, o los que están internados, o ya que se van a casa, ¿no? Entonces, mientras más información, pues más vamos a saber qué hacer. Y entonces, si les doy la segunda parte, ¿tienen alguna pregunta o vamos con la parte de VIT y al final discutimos? Creo que al final discutimos, doctora. Va, perfecto. Entonces, vamos con VIT. Muy rara vez, las vacunas que están basadas en vectores de adenovirus pueden causar este síndrome de trombosis con trombocitopenia. ¿Ok? Entonces, los adenovirus lo que hacen es realmente, son vectores para DNA que contiene la secuencia de la proteína espiga, ¿no? O el spike.
pero como vamos a ver, no está tan limpio como esto, ¿no? Cuando los produces, tienen muchísimas proteínas que contaminan la vacuna, ¿no? No sé si llamarlo contaminar o son parte de, ¿no? Son parte de la vacuna. Y entonces, esta infografía me encanta porque lo pone como en perspectiva. Es una infografía que salió del grupo de Canadá, de Trombosis Canadá. Y entonces, ellos lo que dicen es, bueno, más o menos en población general que no tiene COVID, 1 a 2 personas por cada 1000 van a tener una trombosis cada año. Y eso realmente es lo mismo en casi todos los países que tienen, ¿no? Que tienen los datos. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes COVID? Ahora, si estás en casa, tu riesgo de hacer trombosis es 1 en 100. ¿Ok? De nuevo, depende de qué tipo de pacientes tienes en casa, ¿no? Ahora, arriba en rojo, si estás hospitalizado, más o menos 1 en 20 te van a hacer trombosis. Y a la derecha en morado, si estás en terapia intensiva, 1 en 5. ¿Ok? Entonces, además de todos los problemas que te da tener COVID, también te da el riesgo de trombosis y si comparas eso con el riesgo de tener VIT o el síndrome de trombosis y trombocitopenia, es 1 en 250,000, ¿no? Ahora, eso varía mucho en diferentes países. En Dinamarca, por ejemplo, lo que vieron es que es 1 en 25,000 y entonces ahí dijeron, ¿sabes qué? No vamos a dar, mejor nos vamos con las vacunas basadas en RNA. Varía mucho, pero es alrededor de 1 en 250,000 para Astra, 1 en 330,000 para Johnson & Johnson. De las otras vacunas realmente no hay tan buen seguimiento como para saber qué tan frecuente es. Entonces, la nomenclatura. La OMS prefiere llamarle síndrome trombótico y trombocitopénico para no echarle la culpa a las vacunas, yo creo. Casi todos los que publican, Greinacher y Warkentin, todos ellos lo llaman VIT, que es trombosis y trombocitopenia inducida por vacunas. Aquí el doctor Izaguirre lo quiere llamar TIF, pero la decisión realmente es que si al HIT, que es trombosis inducida por heparina, le llamamos HIT, pues lo más lógico es que aquí le llamamos VIT, ¿no? Ahora, ¿cuál es la definición de este síndrome? Es que te da después de que te vacunas, que todos los pacientes tienen anticuerpos contra factor plaquetario 4, ¿ok? Que casi todos, como 95%, tienen trombosis venosa o arterial, casi siempre venosa y casi siempre en sitios como extraños, ¿no? Atípicos. Y que casi todos tienen trombocitopenia. Pero puedes llegar a tener un paciente con trombocitopenia y anticuerpos, pero sin trombosis, o con trombosis, pero sin trombocitopenia. Pero todos tienen anticuerpos, ¿ok? ¿En cuánto tiempo desarrollas el TTS? Este es un artículo que salió hace muy poquito, en agosto. Es el grupo más grande, de nuevo es el grupo inglés. Y ellos tienen 170 pacientes definitivos, 50 probables. La edad es entre 18 y 79 años porque nos están vacunando a niños por abajo o a personas por abajo de 18 años con estas vacunas. Y al principio pensábamos que era más frecuente en mujeres, pero por lo menos en este grupo es equivalente, es igual 50% en mujeres. Entonces casi igual que en hombres. La de Johnson & Johnson parecía que en mujeres jóvenes tenía una prevalencia un poquito más alta. Pero bueno, ¿cuándo te da? Y te da entre el día 5 y el día 48, es lo que han visto, ¿ok? No te da antes del día 5 porque es un proceso inmunológico y toma tiempo generar estos anticuerpos. Entonces, si te ponen la vacuna y esa noche te sientes súper mal, como yo me sentí con mi segunda vacuna, así como estás pésimo y te duele la cabeza, y bueno, eso no es trombosis y trombocitopenia. Faltan, o sea, tienes que dejar que pasen unos días. Entonces, si te llama un paciente al día, a los 2 días de la vacuna, no es trombosis y trombocitopenia, pero si ya pasan algunos días, vale la pena descartar el síndrome. Ahora, ¿cuáles son los sitios de trombosis? El más común son venas cerebrales que se acompañan de hemorragia, lo que le da muy mal pronóstico, pero puedes tener trombosis mesentéricas en cualquier parte del lecho esplácnico
Y puedes tener trombosis como en lugares más comunes como en las piernas, ¿no? Y en amarillo son pacientes que tienen 2 o más trombosis. Normalmente son venosas, pero también pueden ser arteriales. Y un poquito como para comparar qué pasa con VIT y con HIT, porque HIT como que todo el mundo lo conocemos. HIT con una T es nada más trombocitopenia, con 2 T's es trombocitopenia y trombosis. Y en el caso de VIT y en el caso de HIT, en los dos, lo que tiene son anticuerpos dirigidos contra esta molécula que se llama factor plaquetario 4. Están dirigidos contra epítopes muy parecidos. Y y en el caso de los dos, de HIT y de VIT, estos anticuerpos se pegan al factor plaquetario 4 y, y lo que pasa, interesante del factor PF4, es que puede formar tetrámeros. El PF4 es muy catiónico, está realmente cargado de manera positiva, ¿no? En toda la superficie. Pero entonces puede tener la misma molécula, puede tener varios epítopes a donde se pueden pegar 2 anticuerpos y formar un complejo que entonces se puede unir de manera muy eficiente a las plaquetas. ¿Ok? Entonces, en VIT y en HIT, lo que pasa es que se activan las plaquetas, esto activa la coagulación, disminuye el fibrinógeno, y lo que te da, según es un concepto de Ted Warkentin, que suena muy lógico, es una coagulación intravascular diseminada. Entonces hay muchísimas causas de CID y esta es una versión un poquito diferente, pero sí, el fenómeno que tienen estos pacientes es coagulación intravascular diseminada. ¿Ok? Entonces, si tú comparas, por ejemplo, TIP, trombocitopenia inmune primaria, ya sea asociada a drogas o no, ¿qué es lo que pasa ahí? También tienes anticuerpos contra las plaquetas, pero esos anticuerpos se unen a las plaquetas, no las activan, las plaquetas circulan, llegan al vaso, en el vaso los macrófagos se las comen y entonces tienes trombocitopenia. Y lo que tienes es hemorragia. La mayor parte de los pacientes sangran. Y si te fijas en TIP, el nivel de plaquetas normalmente es más bajo, es menor de 10,000 como en promedio, ¿no? Aunque puedes tener diferentes niveles. En cambio, en HIT, las plaquetas tienden a no bajar tanto, se quedan por ahí de 60,000, pero igual pueden estar más bajas o más altas, pero tienes más riesgo de trombosis. Aproximadamente 60% de los pacientes tienen trombosis más venosa que arterial, pero típicamente en los mismos sitios que VIT, ¿no? Sistema nervioso central y lecho esplácnico. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando en HIT? Entonces tienes estos anticuerpos que se unen a estas bolitas amarillas, que es el factor plaquetario 4, y estas en presencia de heparina, que es está como manguerita morada, ¿no? Entonces forman complejos y la porción FC de los anticuerpos se une a las plaquetas, porque las plaquetas tienen receptores para FC. Y eso hace que se active la coagulación, se activan las plaquetas y empieza todo este mecanismo de trombocitopenia y trombosis. ¿Ok? ¿Qué pasa en VIT? Entonces, lo que pasa en VIT es que tiendes a tener un poquito más, o sea, una trombocitopenia más profunda en VIT que en HIT, más o menos por ahí de 40,000 en promedio, pero también hay pacientes que tienen plaquetas muy bajas y 95% de estos pacientes van a tener trombosis. Son como anticuerpos más eficientes en cuanto a la generación de trombosis. Y tienen todas las características de CID. Tienen plaquetas bajas, tienden a tener fibrinógeno bajo, aunque no todos los pacientes, y dímeros D elevados. ¿Ok? Entonces, hay muchísimas guías en todos los idiomas, ¿no? De muchas sociedades de qué hacer, cómo diagnosticar estos pacientes y cómo manejarlos. Y esta es la de la ISTH, se los voy a dar como parte por parte. Y entonces, primero tienes que sospechar que tienes TTS, ¿no? O VIT. ¿Qué haces? Bueno, pues llega el paciente y tiene como LIAN, estos síntomas de sistema nervioso central, que puede incluir hasta convulsiones, que no tuvo LIAN, pero sí tuvo los otros cambios.
te puede dar dolor abdominal intenso persistente, que te debe hacer pensar en trombosis esplácnica, o las trombosis típicas de extremidades, o tromboembolia pulmonar o isquemia por trombosis arterial. Entonces te llega el paciente con estos síntomas y te dice, me acabo de vacunar, ¿no? O llevo entre 5 días y mes y medio de haberme vacunado. Lo primero que tienes que hacer es corroborar que tenga la trombosis por un estudio de imagen dirigido al sitio, ¿no?, en donde están los síntomas, y una biometría hemática para ver cómo está si no tiene trombocitopenia. Al mismo tiempo pides de una vez tiempos de coagulación, fibrinógeno, dímeros D, y una cosa súper importante es que como estos pacientes es probable que requieran, sobre todo si tienen trombocitopenia, que requieran gamma globulina intravenosa, entonces tienes que tomar de una vez el tubito, ¿no?, un tubito de tapa azul, para determinar anticuerpos contra factor plaquetario 4, porque ya que le pusiste la gamma globulina, ya es muy difícil determinarlos, ¿ok? Interfiere con la prueba. Entonces, si tienes estos anticuerpos contra factor plaquetario 4 por ELISA, ya es diagnóstico, entonces ya sabes que es BIT y ya lo manejas. Hay pruebas rápidas para factor plaquetario 4 y no son muy sensibles. Entonces, si son negativas, no te dice que no tienes BIT. Entonces, es muy importante ver ¿no?, qué prueba hacer. Si sí se meten a SOMET, hay una plática de Marta Martinuso, una mujer argentina química maravillosa que habla de todas las pruebas y cuáles vale la pena hacer y cuáles no, y cuáles están más disponibles. Mucha gente no tiene en muchísimos lugares, no hay disponible esta prueba. Entonces, lo que sugiere la ISTH es que si mides dímeros D y están 4 veces por arriba de tu nivel de corte, de tu laboratorio, entonces que es altamente sugestivo de tener TTS y se tiene que manejar como tal. Si ya hiciste todas las pruebas por ELISA y funcionales y son negativas, entonces puedes descartar que tengas TTS y entonces ya lo tratas como otra cosa, ¿no? Porque hay un montón de cosas que te pueden bajar plaquetas y dar trombosis, ¿no? Entonces, como en resumen, en HIT tienes las plaquetas, cuando se activan, tienen en sus gránulos factor 4 plaquetario, se libera a la circulación y en presencia de anticuerpos, se unen los anticuerpos al factor plaquetario 4 junto con heparina y después este complejo se une, no sé si después o al mismo tiempo, podría ser que primero se unan los anticuerpos, pero en general se genera el complejo y hay receptores para FC en las plaquetas que entonces hacen que la plaqueta se active. Al activarse te da trombocitopenia, se activa la coagulación, te da CID y te da trombosis. Lo mismo pasa con el BIT, pero aquí la pregunta es, bueno, pues no es heparina, pero entonces, ¿qué es lo que se está uniendo al factor plaquetario 4? Y hay un estudio increíble de Greinacher, y bueno, colaboradores, tiene un equipo increíble de gentes que trabajan con él, y lo que encontraron es que si usas microscopía de súper resolución en 3 dimensiones, esto que ven en verde es el factor plaquetario 4, y eso que ven en rosa es un componente de la vacuna de adenoviral, ¿no? Con un vector adenoviral. Entonces sí se junta, sí se pega algún componente, ¿no? La pregunta es ¿qué es lo que se pega? Y lo que ven aquí abajo es una gráfica de todo lo que tiene la vacuna. Todos los puntitos grises son proteínas humanas, ¿no? Que son parte, de nuevo, podría ser contaminante de la vacuna. Luego, estos que están en verde son proteínas de membrana de células humanas. Luego, los que están en azul son las proteínas que tienen que ver con el adenovirus en sí. Y este puntito rojo es la proteína Spike, ¿no? Entonces, todavía no se sabe cuál es el componente, ¿no? Y de nuevo, no sé si llamarlo contaminación, porque realmente pues, es un producto que tiene que pasar por varios pasos, ¿no? para generarse. Entonces, recomendaciones de manejo. 1, evitar heparina. No está muy claro. Se evita heparina porque se parece a HIT,
pero no está claro si realmente la heparina te aumenta el riesgo de tener trombosis. La doctora Beverly Hunt dice que ha visto unos pacientes que sí se deterioran con la heparina, pero no está muy claro. Ted Barkentin dice que probablemente sí lo puedes usar, no sabemos, pero mejor no usar heparina. Ahorita les enseño por qué no usar antagonistas de la vitamina K. Evitar transfusión de plaquetas también por el riesgo de aumentar la trombosis. Si tienes plaquetas por abajo de 50,000, inicia gamaglobulina intravenosa a dosis completas por 2 días. Si no responden rápido, pensar en recambio plasmático, porque mientras estén bajas las plaquetas no lo puedes anticoagular. El paciente está con trombosis y no lo puedes anticoagular. Tratar de mantener el fibrinógeno por arriba de 150,000 y interconsultar con neurólogo porque muchos de estos pacientes necesitan manejo quirúrgico. ¿Y por qué no das anticoagulantes antagonistas de la vitamina K? Porque se sabe que en HIT, si tú das acenocumarina o warfarina, disminuyes la proteína C e induces una necrosis por microtrombosis en piel, que puede ser terrible. No sé si la han visto, pero es tremenda. Entonces la pregunta es, bueno, si tienes un paciente que tiene una válvula mecánica y tuvo este problema y pues lo quieres anticoagular con antagonistas de la vitamina K, o tiene síndrome trifosfolípido triple positivo y pues necesitas, o sea, no sirven los DOACs, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Y lo que haces es los mantienes con heparina, no con heparina, con Fondaparinux, o pues sí, básicamente con Fondaparinux, los mantienes así hasta que las plaquetas estén normales. El hecho de que las plaquetas se recuperen te dice que probablemente ya no tengas anticuerpos patogénicos, pero esto de cuánto duran los anticuerpos y si puedes tener recaídas o no, todavía no está tan claro. Entonces, uso de anticoagulantes. Se puede dar apixaban y rivaroxaban en los pacientes en donde sí funciona, o sea, no en válvulas mecánicas, no en SAF. O puedes dar Fondaparinux, o puedes dar Ergatroban, o puedes dar Vivalirudina si lo tienes, ¿no? Pronóstico, la mortalidad es 22%, pero si tienes trombosis en sistema nervioso central es 2.7 veces más, o sea, como 60%. Y si tienes plaquetas bajas, mientras más bajas, más riesgo de trombosis, no más riesgo de hemorragia. Y mientras más altos los dímeros, también más riesgo de trombosis y de mortalidad. ¿Ok? Plaquetas por abajo de 30,000, más hemorragia en sistema nervioso central secundaria a la trombosis, la mortalidad es altísima. Entonces, en resumen, cuando tienes BIT, entre el día 5 y el 48, puede ser que aparezcan otros casos, ¿no? Que sea un poquito más tarde. Trombosis de seno longitudinal es la más común, pero muchas veces en estos pacientes puedes tener trombosis esplácnica y no está tan claro, no tiene muchos síntomas. Entonces vale la pena que en estos pacientes hagas una tomografía para descartar una trombosis concomitante, ¿no? Esplácnica. Puedes tener trombosis arterial y hay que seguir estos laboratorios que se siguen para CID. Y diagnóstico temprano, tratar de evitar heparina, y en pacientes en donde ves que están muy bajas las plaquetas, o que están con trombosis muy extensas, hay que dar gamaglobulina intravenosa. Apaga bastante rápido la asociación de los anticuerpos con las plaquetas. Ok, y por último, la muestra se toma en tubos de tapa azul, o sea, para plasma. El problema es que nos estamos quedando sin tubos de tapa azul en todo el mundo, entonces hay que cuidarlos muchísimo. Se puede pasar a un Eppendorf y luego de ahí ya lo dejas guardado en el ultracongelador, o si tienes a dónde mandarlo antes de 24 horas, pues lo puedes mandar en hielo. En el Instituto de Cardiología, la química Evelyn Cortine y el doctor Izaguirre lo tienen montado por si necesitan y hay alguna manera de traerlo, se hace de manera gratuita. Y por último, aquí está nuestra jefa, que muchos de ustedes conocen, nuestra jefa de residentes, que es de Nicaragua y que no queremos que se regrese a Nicaragua, queremos que se quede en México, pero no sé si se deje.
Listo. Perdón, no dejé mucho tiempo para preguntas. Le agradecemos, doctora, muy clara e ilustrativa la plática. Déjeme verificar las preguntas. Alcanza a ver los chats. Gracias. No tengo ninguna pregunta de los participantes, pero un par de preguntas que le pueden parecer más allá de lo que ya dijo, pues como necias, pero insisto, como yo trabajo en cuidados intensivos y nos vemos enfrentados a pacientes muy graves todos los días, como que nos entra el temor de que vemos ese dímero D que va, sube, que sube, que sube. Entonces dice uno, ok, tengo que incrementar la dosis porque estamos claros que la mayoría de los estudios en este momento están diciendo y hablando de que debemos de manejarnos en las dosis profilácticas, pero si veo ese dímero D subiendo, ¿debería de irme a dosis profiláctica? Terapéutica. Sí, es muy buena pregunta. Todos pensábamos que dímeros de por arriba de 3000 había que dar dosis terapéuticas, o si va subiendo y va subiendo el ProBNP y entonces tienes más datos de inflamación y que sí había que darlo, pero últimamente estudios en donde hacen tomografías no ven trombosis, macrotrombosis, no, o sea, no ven trombosis de arterias principales. Entonces aquí la pregunta es, si están subiendo porque todos estos pequeñísimos vasos, ¿no?, están tapados, entonces no te va a servir incrementar la dosis porque parece que para inmunotrombosis no funciona, ¿no? Y entonces, bueno, estudio tras estudio lo que te están diciendo es, obviamente no sin personalizar, pero que la dosis terapéutica en terapia intensiva no es útil. Entonces, si puedes corroborar que tienes una tromboembolia pulmonar, entonces definitivamente subes la dosis y ya lo tratas como, ¿no?, como trombosis. Pero este grupito en donde, bueno, este grupo de pacientes en donde suben los dímeros y hacemos tomografía y no se ve nada, ¿qué haces?, ¿no? Muchísima gente da dosis terapéuticas, pero al parecer lo que te está diciendo el estudio es que posiblemente no sean útiles, ¿no? Estaría muy bien que invitaran a un día al doctor Calatayud. Él maneja en terapia intensiva fibrinolíticos. Es increíble, increíble lo que está haciendo. Y bueno, valdría la pena porque es como otro tema por completo, ¿no? Terapia intensiva del cual yo no sé mucho o nada. Sí. Gracias. No veo otras preguntas, pero sí felicitaciones. ¿Qué hacen ustedes? ¿Están dando aspirina o están dando...? No, para nada. ¿Y cuando se van a la casa? Justamente eso es lo que le quería preguntar. Generalmente estamos trabajando con apixaban. Nosotros también. Entonces, por lo menos 7 a 14 días, sí. Esa era la pregunta. ¿Cuánto tiempo es razonable? No sabemos. O sea, lo hacemos 7 a 14 días. Pero bueno, va a ser muy interesante este estudio brasileño, ¿no? Que lo hacen a 35 días y que tienen un muy buen seguimiento. A ver, ¿no? Ellos dan Rivaloxaban 10 miligramos diarios, a ver qué sale, ¿no? Por ahorita todo es así como entre intuición y, ¿no?, ver lo que están haciendo los demás. De acuerdo. Doctor Bacon, ¿algún comentario? Miranda dice, no subir la dosis porque es inmunotrombosis. De acuerdo. Vamos, mi pregunta es un poco lo que a veces se comentaba de mucho de lo de cómo tratar a los pacientes, por ejemplo, que ya estaban tomando por alguna causa anticoagulación, deberíamos de hacer algún cambio.
ya vemos nosotros en cáncer, por diferentes motivos, a veces utilizamos mucha anticoagulación. Entonces, deberíamos de hacer un cambio de manera inicial, de ser más agresivos con estos pacientes. Creo que parte de los puntos usted los comentó. ¿Por qué la heparina no fue tan efectiva? Porque entró un poco tarde, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el mejor momento? A veces es complicado, ¿no? O sea, si ya vienes anticoagulado con dosis terapéuticas, porque tienes, por ejemplo, fibrilación auricular, pues te sigues, ¿no? Si tienes vía oral, pues te vas con, ¿no? Si estás tomando Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran, lo que sea, te puedes seguir con eso, ¿no? Pero en terapia intensiva, pues ya no puedes, ya necesitas heparinas, ¿no? Ahora, híjoles, luego está este estudio en donde el Action, en donde el Rivaroxaban aumentó mucho el riesgo de hemorragia. Entonces, yo creo que la mayor parte de la gente los cambiaría a heparina en el momento en el que entran al hospital, ¿no? Si tienes heparina, te vas con eso, ¿no? Y la dosis, sí, o sea, la dosis te vas con dosis terapéuticas si estaban con dosis terapéuticas, ¿no? Si ya tenían trombosis, ¿no? Tenemos una pregunta, dice, si tenemos infección por COVID en un paciente que ha sido vacunado en un mes previo, ¿aumentaría el riesgo de VIT? Parece que no. Eso se lo preguntaron, digo, justo a Beverly Hunt en una sesión y dijo que no. No hay evidencia que aumente el riesgo de VIT. Sí, porque no es el virus de SARS-CoV-2 el que te está dando el VIT, es algún componente de estos 60 y tantos componentes que están, estas proteínas que están en la vacuna, es uno de esos el que está dando los anticuerpos, ¿no? Generando los anticuerpos. Entonces no tendría por qué de pronto una infección por el virus, ¿no? Pero no se sabe. La otra discusión es si ya tuviste VIT después de la primera vacuna, ¿con qué te das la segunda dosis, no? Que te dé el virus mejor. Así es la otra, mejor que te dé. Exacto. Hay una pregunta muy parecida a lo que comentábamos en pacientes con cáncer y con COVID. Y bueno, nos pasa que a veces, ya ve, hacen mucha toxicidad plaquetaria, ¿no? Por quimio. ¿En qué momento consideraría suspender la anticoagulación, los NOAC? O sea, ¿cuándo suspendes NOACs si tienes trombocitopenia? ¿Sin COVID? Ok, Con COVID o sin, vamos. Sí, o sea, sin COVID, si estás por abajo, si estás por arriba de 50,000, puedes dar el anticoagulante que quieras. Si estás entre 50 y 25,000, deberías de cambiar heparinas de bajo peso molecular a dosis profilácticas. Acaba de salir o sea, presentaron un estudio en el ISTH en donde daban dosis profilácticas cuando tenías entre 25 y 50 o dosis terapéuticas cuando tenías por arriba de 50 y no perdías la efectividad o la eficacia. O sea, si estabas por abajo de 50 y dabas dosis profilácticas, no aumentaba el riesgo de trombosis ni de sangrado. O sea, si tienes entre 25 y 50, sí puedes dar dosis profilácticas, pero no hay nada que diga que puedes usar DOACs en esa situación. Nosotros sí lo hacemos porque no tenemos suficiente heparina de pronto, ¿no? Entonces sí damos Apixaban o Rivaroxaban o cualquiera de estos a la mitad de la dosis, pero lo correcto sería cambiar a heparina, ¿no? Tenemos un comentario del doctor Cristian Uriarte, nuestro reumatólogo, puedes ver ahí. En trombosis inmunomediada como SAF, los DOACs no han sido tan buenos hasta el momento, tú lo comentabas. Si estamos ante una trombosis inmunomediada en caso de COVID, ¿será realmente importante dejar de manera ambulatoria los DOACs si disminuye el riesgo posegreso? Eso creo que alguna vez tú y yo lo platicamos en algún momento de, claro, o sea, aquí la pregunta es, casi 50% de los pacientes con COVID tienen anticuerpos antifosfolípido. Pero, por ejemplo, el anticoagulante lúpico puede estar alto porque está alta la proteína C reactiva y entonces interfiere, ¿no?
pero sí tienes muchos anticuerpos antifosfolípido. Parece que en la mayor parte de los casos no son patogénicos, ¿no? Pero a veces sí. Entonces, ¿cómo sabes? ¿No? Lo que sí es que el riesgo de trombosis es, no, bueno, iba a decir el riesgo de trombosis es bajo, pero la pregunta es válida. O sea, ¿qué pasa? Si tienes un paciente con SAF y sabes que tiene SAF, sobre todo SAF que es triple positivo, que tiene anticardiolipinas, anticoagulante lúpico y antibeta 2, definitivamente no lo dejas con DOACs, ¿no? Pero si no sabes si son anticuerpos antifosfolípido generados por el COVID, es muy buena pregunta. O sea, ¿no? Si le das DOACs, ¿realmente estás protegiéndolos o no? Muy buena pregunta, no sé la respuesta. O sea, qué piensa usted? Cristian, tal vez Sí, da tu opinión desde el punto de vista de reuma. por favor. Ajá. Ahora te voy a activar, Cristian, un momento. ¿Me escuchás, Cristian? ¿Está por ahí? Sí, sería interesante el punto de vista de un reumatólogo. Ujú. Ya podrías hablar, Cristian. Hay una pregunta de doctora Rodríguez. Creo que estás en silencio. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahí está. La doctora Rodríguez dice, en piso, el uso de anticoagulación dosis plena tiene el beneficio o necesidad de uso depende de los días de enfermedad o gravedad. Es decir, la inmunotrombosis tiene tiempo de aparición o asociado a la gravedad. ¿Crees Okay. que la inmunotrombosis tiene que ver Sí, definitivamente tiene que ver con la gravedad. Ajá. Mientras más crítico, más inmunotrombosis, ¿no? Ajá. Y casi todos los estudios en pacientes en piso empezaron el tratamiento antes de las 48 horas, ¿no? Creo que el doctor Cristian ya está en... Hola, Hola. ¿qué tal, doctora? Excelente su plática, ¿no? Igual, o sea, es una interrogante enorme que surge con esto de los anticuerpos. Yo pienso que todavía esa parte del post-egreso nos falta por ver, incluso si hay tantas interrogantes dentro del hospital, fuera del hospital la cosa está más nebulosa, ¿no? Pero bueno, como dice usted, en los pacientes que ya son reumatológicos conocidos con lupus y SAF o SAF, pues sí, evidentemente dejarles DOACs pues no trae beneficios, incluso aumentaría riesgo, teóricamente. Pero sí, hasta el momento eso es lo que pienso, pues sí es una duda grande que hay todavía. Ustedes, si tienes una paciente con SAF que nada más tiene anticoagulante lúpico y no tiene los otros anticuerpos, ¿los manejan con DOACs o a todos los manejan con antagonistas de la vitamina K? Antagonistas de la vitamina K, porque También. sí, anticoagulantes lúpicos sí hacen más trombosis arterial sobre todo. Sí. Felicidades por su plática, estuvo excelente. Gracias. Vale. Doctora, una en Nicaragua. Una pregunta del doctor Adán López, uno de nuestros intensivistas. Dice, en los pacientes que toman warfarina, ¿vale la pena cambiar a heparina de bajo peso molecular o podemos continuar con la warfarina? Sí, yo cambiaría. Es que la warfarina está muy difícil o sea, va a tener muchas interacciones con otros medicamentos. Si sangra, va a estar más difícil revertirlo. O sea, es un medicamento mucho más difícil de manejar en situaciones graves, ¿no? Digo, en terapia intensiva pues ya no, porque ya estás
¿no? Sobre todo si estás intubado ya no puedes, pero si de pronto estos pacientes necesitan alguna intervención o algo y es mucho más difícil manejarlos con aceno. Entonces, los pacientes con válvulas o con SAF sí se pueden manejar con heparina. Gracias. Hay un comentario, si un paciente estaba en ventilación, imagino que la pregunta va, aumento del dímero D, sospechaste STEP, ¿considerarías al alta dar anticoagulación hasta por 3 meses? Híjole, solamente si corroboraste que tenía trombosis o si tu sospecha es muy, muy alta. Si no, no. ¿No? Pero si tienes trombosis, ¿cuánto tiempo lo tratas? 3 meses, ¿no? Nada más. Ajá. Eso no se vale porque Cindy ya me lo había preguntado y no había sabido cómo contestarle hace como un mes, entonces no se vale. Hay un comentario del doctor Miranda, uno de nuestros neumólogos, también egresado del INER, ¿verdad? Pues su comentario va un poco a lo del estudio brasileño que presentas. Él considera que en su experiencia los pacientes que han recibido alta con APIXA no han regresado con eventos trombotics, ¿verdad? Lo que han visto. El doctor ha estado muy incluido en el manejo desde temprano, ¿verdad? Pues ha manejado muchísimos pacientes. Bien, ¿tienen una idea de en su población más o menos cuál es el riesgo de trombosis si no les das APIXA? ¿O a todos les han dado un DOAC? Prácticamente todos se van con DOAC. Sí, al alta. Lo que varía un poco es el tiempo. Unos damos más, otros dan menos, pero todos salen prácticamente con anticoagulación. Sí, va a ser interesante ver el resultado, ¿no? De ese estudio y de otros, ¿no? Que están saliendo. Pues yo creo que estamos sobre tiempo. Agradecemos una vez más a la doctora Césarman. Excelente su conferencia, su plática, la conversación que hemos tenido. Le agradecemos enormemente su participación y esperamos tenerla pronto nuevamente. Sí, muchísimas gracias. Y les reitero, si quieren tener acceso gratuito a las pláticas de SOMET, si le pueden mandar como todos los datos. Ajá. Sí, la doctora me facilitó el link, yo lo voy a postear en la página del hospital para que lo llenen, ¿no? Lo llenen y posteriormente pues puedan tener acceso a las conferencias. Ajá, creo que van a estar accesibles hasta finales de octubre. Ok, Gabriela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas muy agradecido noches. por compartir tu experiencia, hacernos un tiempo y un abrazo hasta México y bueno, esperemos que pronto esto pueda ser un poco más cercano, ¿no? Una vez que la situación lo permita. Espero que regresen a México ustedes pronto. Gracias, saludos, chao. Bye.